protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que más nos interesan. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión hablaremos sobre el caso del periodista Julian Assange, también sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la violencia postelectoral en Estados Unidos. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. El mundo sigue en la lucha por contrarrestar la COVID-19, pandemia que ha golpeado a la población desde hace un año. Con la aprobación de las vacunas de distintos laboratorios y el comienzo de su aplicación, se dice que solo es el principio del fin. Al momento, se estima que se ha vacunado a más de 15 millones de personas alrededor del mundo, dando prioridad al personal de salud, adultos mayores y población en riesgo. Estados Unidos es el país con más personas vacunadas, con casi 5 millones, seguido por China e Israel. A pesar del avance en la inmunización, la detección de una nueva cepa del virus en Reino Unido ha inquietado a muchos, pues los expertos sospechan que esta variante podría ser aún más contagiosa. Los británicos se encuentran en su tercer confinamiento con el fin de evitar su propagación. Sin embargo, en varios países ya se han detectado casos de esta mutación del virus. Sumado a esto, con la llegada del invierno y las celebraciones decembrinas, el número de nuevos contagios se disparó en todo el mundo. A pesar de las recomendaciones, se registraron fiestas masivas y una máxima ocupación en playas y lugares turísticos en varias regiones del planeta. Mientras tanto, en el Cono Sur, el presidente Jair Bolsonaro declaró: Brasil está en quiebra, no puedo hacer nada, atribuyendo a la crisis a este virus alimentado por la prensa, pues aseguró que los medios se encargaron de magnificar los efectos de la pandemia. Por otra parte, la Corte británica negó la extradición a Estados Unidos del creador del sitio Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra detenido por acusaciones de filtración de información confidencial. Esta negativa se considera una victoria para el activista. Tras 3 años, la crisis diplomática entre Qatar y los 5 países del Consejo de Cooperación del Golfo, quienes acusaban a dicho país de respaldar actos de terrorismo, ha llegado a su fin, en una cumbre realizada en Arabia Saudita con la firma de un acuerdo para reabrir sus fronteras. En Hong Kong fueron arrestados en una redada masiva 53 activistas pro democracia, en virtud de la reciente Ley de Seguridad Nacional de China. La profunda crisis política continúa en la Unión Americana. El pasado 6 de enero, a poco tiempo de que Joe Biden tome posesión del Poder Ejecutivo, se dio un hecho inédito en el país. Simpatizantes de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio, donde en ese momento se iba a certificar el proceso electoral. La sesión fue interrumpida y las y los legisladores puestos en resguardo, mientras seguidores pro-Trump causaron diversos destrozos al interior del Congreso, lo que resultó en 5 fallecimientos y varios heridos. El hecho fue condenado por diferentes líderes mundiales, así como por políticos norteamericanos de ambos partidos, quienes acusaron al actual mandatario de incitar a la violencia a través de sus redes sociales y exigieron su destitución. Asimismo, varios miembros de su gabinete presentaron su renuncia en rechazo a estos hechos. Las redes sociales del presidente norteamericano fueron suspendidas y su cuenta de Twitter fue eliminada permanentemente por riesgo de mayor incitación a la violencia. Por su parte, Trump finalmente condenó lo sucedido y declaró que la transición del próximo 20 de enero se llevará a cabo de forma pacífica. Muchas gracias por acompañarnos en Mextranjeros. Empezamos este 2021 ya con programas en vivo de esta temporada, lo cual les agradecemos mucho su preferencia. Y en esta ocasión tenemos a corresponsales de varios países del mundo y vamos a empezar contigo, Andalucía Nolsolov, que por cierto eres periodista multimedia de Al Jazeera, Vice News, de Intercept, NBC, Telesur y has trabajado para muchos medios en todo el mundo. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias y pues
Me gustaría traer una nota buena, pero lamentablemente, ya que el COVID va con todo, nos toca diario perder compañeros. Y hoy me gustaría hablar del compañero Toby Libertario, que era un anarquista muy conocido y muy querido aquí en México, que era el encargado de Biblioteca Social Reconstruir, que es la biblioteca anarquista pues más vieja en este país y uno de los más grandes en el mundo. Y lamentablemente él falleció de COVID este domingo. Y en pues redes sociales y muchos de mis colegas, yo llegué a México hace 20 años y conocí a gente, no tal cual él, pero mucha gente que consideraba a él como su mentor, su papá, que él guiaba a muchos jóvenes que estaban entrando al mundo de anarquismo y que en esta biblioteca que sigue existiendo, está en el norte de la Ciudad de México, por Metro de la Raza, tiene 3,000 libros, tiene periódicos de regeneración, de Flores Magón, y que se puede ir. O sea, es muy triste saber que ya Toby no está con nosotros, pero que existe esta biblioteca y espero que la gente lo puedan visitar. Y también él siempre pues impulsaba otra idea del anarquismo, de que uno se ve en los medios, como la semana pasada en el Capitolio, que vamos a hablar en un rato, dijeron, ay, son anarquistas, pero esos no son anarquistas, son fascistas. Y anarquismo para él era pues la lucha por la cultura, la igualdad, la libertad, la fraternidad y querer una sociedad libre con seres humanos libres, ¿no? Entonces, invito a la gente a buscar en la Biblioteca Social Reconstruir, y está en redes, en Facebook, y también hay muchas entrevistas buenas con él, uno en Pie de Página, uno en Canal 22, buscar a Toby Libertario para que se puede escuchar un poco de sus ideas anarquistas y para que su legado sí vive entre todos nosotros. Un gran personaje y una gran pérdida, además de abrazar a toda la familia de periodistas y de jóvenes que lo veían como un maestro. También me gustaría abrazar a todas las personas que han perdido por la COVID-19 a familiares o que en este momento están en el hospital. Es un momento muy tremendo para toda la población y les abrazamos con mucho cariño. Pero bueno, también está con nosotros Jan Grillo. ¿Cómo estás? Tú, bueno, también BBC News, corresponsal para el New York Times, para The Time Magazine, eres del Reino Unido, ya has estado por acá con nosotros. ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Sí, feliz 2021, ¿no? Vamos a ver si es mejor que 2020, ¿no? Ojalá. Una nota que me llama la atención es sobre la tasa de homicidios en México, que ha sido muy mal durante muchos años. Pero una cosa que no es una nota buena, pero podría ser algo un poco positiva, es que la tasa de homicidios parecía que bajó poquito en 2020 con respecto a 2019, por 0.4%. Bueno, no es nada bueno cuando 34,000 personas son asesinados, pero hay que estar como viendo, como siempre cuando sube, llama la atención, esa es la nota que llevamos los corresponsales. Uh-huh. Y cuando baja no reportamos una nota así. Y también me llama la atención que en 2020 subió mucho los homicidios en varias ciudades de Estados Unidos. En Nueva York, en Chicago, hubo aumentos bastante. Entonces sí vemos en los últimos años en México, con toda la violencia, ha sido como una baja en Estados Unidos y mucho aumento en México. Pero ya está cambiando un poco esa dinámica. Todavía es triste y todavía también podría ser que la tasa de feminicidios subió en 2020. Hay muchas preocupaciones de muchas cosas, pero hay que también notar cuando las cosas no siempre son peor. Sí. También hay que reportar estas cosas porque además al final no son cifras, sino son personas que a diferencia del 2019 no murieron en el 2020, lo cual se agradece, ¿no? Sí, claro. Por primera ocasión también en este programa, y agradecemos muchísimo que esté con nosotros, Jan Albert Hodsen, que además personalmente conozco tu trabajo y aprecio muchísimo. Tú vienes de Holanda, trabajas en el periódico Trouw y también en CPJ. Bienvenido y muchas gracias por estar acá, Jan. ¿Qué nota nos traes para esta semana?
Muchas gracias. Pues antes que nada, feliz 2021 a todos, todas y todos. Y bueno, yo pensé traerles un poquito una nota que es un poquito más positiva, ya que empezamos el año con noticias bastante malas. Me llamó la atención que esta semana en Francia se tomó la decisión de rehabilitar la avenida Campos Elíseos en París. Y me llamó mucho la atención que hoy por hoy los franceses casi no van a la avenida más famosa de Europa o quizás del mundo. Solo el 15% de las personas que visitan la avenida son franceses. Entonces el gobierno de París tomó la decisión de rehabilitar completamente para el 2024-2025 la avenida para que se convierta básicamente en un gran parque. Yo creo que es una noticia bastante importante porque tomando en cuenta el cambio climatológico, la cuestión de la contaminación en ciudades grandes como París, es interesante que ciudades como París están tomando la decisión de convertir sus centros cada vez más en lugares para peatones, con menos tráfico, con más parques, y yo creo que es algo bastante positivo. Para ciclistas, que tenemos a una gran ciclista en la mesa el día de hoy, síganla en redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son Anda la Lucha en Twitter y Instagram, y pues Anda Lucha en Facebook. Y sí, comparto para mí que 2020 era un año muy difícil para la mayoría de nosotros, y la bici sí fue mi salvación, de que me llevó hasta Veracruz, visité 6 estados de la República, llegando solo con mis 2 ruedas y mis piernas. Eso es lo que tenemos que hacer, y también tomar el ejemplo, como dices, de los franceses, ¿no? Y empezar a estas grandes ciudades como la Ciudad de México a tener más espacios verdes y a utilizar más el transporte ecológico, nuestros pies o una bicicleta. Bueno, especialmente ahora que nos toca que no hay metro. Yo venía en la bicicleta desde el centro de la ciudad hasta aquí, y sí vi mucha gente esperando para RTP, y más en contingencia, que donde no hay suficiente espacio, muchos iban sin las ventanas abiertas. Entonces también es un buen momento tomar la bici, y también que se mantiene la nueva infraestructura como ciclovías para que la gente pueda seguir usando bicicletas aquí en esta ciudad y no estar muriendo, también que ha estado pasando con muchos atropellamientos. Que continúe la ciclopista de Insurgentes, que es la gran petición, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos a un corte y volvemos con el primer tema, que es el caso del periodista Julian Assange y cómo volvió a la agenda pública debido al juicio en el que está en el Reino Unido. Volvemos. El caso del periodista y activista australiano Julian Assange volvió a la agenda mediática esta semana a raíz de que la jueza inglesa, Vanessa Baraitser, rechazara la solicitud de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks. Sin embargo, su lucha por la libertad continúa, pues aunque no será extraditado, se le ha negado la posibilidad de ser liberado bajo fianza. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el rechazo de extradición, pidió su indulto y ofreció brindarle asilo político. Esta intervención presidencial a favor de la libertad de un periodista extranjero generó numerosos cuestionamientos y reacciones. ¿Podría México convertirse en tierra de protección para Assange cuando los homicidios de periodistas lo han convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión? Regresamos a Mextranjeros y con un tema que regresó a la agenda después de muchos años por un juicio que tiene Julian Assange, periodista y activista y creador, fundador de Wikileaks, que es bueno en Estados Unidos, pero que actualmente él está ahora en Reino Unido, pero también porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema. Jan, empezamos contigo porque además el trabajo que ha hecho CPJ al respecto es muy importante. Bueno, el caso de Julian Assange es muy emblemático, ¿no? Él en este momento está enfrentando un juicio de extradición en Inglaterra y la semana pasada justamente la Corte en Inglaterra decidió no extraditarlo a Estados Unidos, donde está enfrentando, si no mal recuerdo, 19 cargos bajo una muy vieja ley de espionaje en Estados Unidos de 1917. Ahí lo están acusando de compartir secretos del Estado
Estado de divulgarlo, algo que va bajo esa ley es ilegal. Y en Inglaterra lo que es interesante es que le negaron la extradición, pero no porque consideran que es inválido el cargo que está enfrentando en Estados Unidos, sino por su salud mental. Considera que es un riesgo de suicidio y por eso por el momento se está quedando en Inglaterra. Obviamente es un caso muy emblemático porque si bien el estatus de periodista de Julian Assange es sujeto a debate, su labor definitivamente tiene características periodísticas. Y su caso es importante porque en el momento que lo extraditarían a Estados Unidos y tendría que enfrentar cargos y lo sentenciarían allá, se generaría un precedente que posiblemente tendría repercusiones para periodistas en todo el mundo, incluso para medios como New York Times, Washington Post. Básicamente, lo que los Estados Unidos están buscando es tratar de ilegalizar cualquier tipo de divulgación de lo que son secretos del Estado, independientemente de las circunstancias bajo las cuales se han divulgado, ¿no? Entonces, es un caso bastante importante. Nosotros en la CPJ siempre nos hemos opuesto contra la extradición porque consideramos que un presidente así es bastante peligroso y afecta la libertad de prensa, la libertad de expresión. Un caso así, bueno. Estoy de acuerdo con Jan completamente. Yo creo que él es una figura que divide mucho la opinión entre periodistas y entre el público, ¿no? Una figura, quién es él, saca información que está en contra de demócratas, en contra tal. Incluso hubo cargos contra él de violación en Suecia. Pero hay que separar esto con su trabajo y qué hizo y qué significa ponerle en la cárcel muchos años por su trabajo. Al final yo he usado su trabajo. El Wikileaks fue muy útil cuando yo hice mi libro sobre los narcotráfico en México y quiso encontrar información sobre qué pensaban los de Estados Unidos. Encontré documentos de ahí, que estaban hablando los diplomáticos ahí, de cárteles, de cuestión de Beltrán Leiva, del ejército mexicano y muchas cosas. Entonces es muy útil su trabajo, al final, de filtrar estos documentos de interés público. Y no porque es mal personaje, que podría ser un personaje un poco malo, vamos contra él. Ahora, el hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo que viene a México y lo critica porque en México hay muchos problemas con la prensa que hay. Pero yo creo que las dos cosas son un poco diferentes. Y sí creo que ya es interesante que López Obrador empiece esta línea de criticar las empresas de tecnología, toda esta cuestión de criticar Twitter y criticar Facebook y eso, que sí son críticas válidas. Y sí también es interesante, pero sí también en México, como sabemos todo, la situación del periodismo aquí, los ataques, está gravísimo, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención es que de Inglaterra dijeron que no podían permitir su extradición porque podría ser una sentencia de muerte más o menos, o una sentencia de tortura. O sea, él podría estar por cumplir 50 años en un año y que si lo sentencian a 30 años, pues más o menos es casi sentencia de muerte. No sentencia de muerte, será sentencia de vida, y de muerte es porque las cárceles en Estados Unidos, las prisiones, donde hay más de 2.200.000 personas, o sea, hay muchas pruebas que muchas de las prácticas adentro de esas prisiones sí son tortura. El confinamiento solitario, que es muy común en más que nada las prisiones federales, donde sí mandarían a él, es por muchos organizaciones internacionales han dicho eso es tortura. Y Chelsea Manning, que era quien filtró los videos tanto de soldados matando a civiles en Irak y en muchas otras partes donde los Estados Unidos estaba involucrado en guerras con sus propios soldados. O sea, Chelsea Manning tenía una sentencia de 35 años y sí intentó más de una vez quitarse la vida adentro de la cárcel por las condiciones en las cuales se encontraba. Entonces ellos dijeron, pues si lo mandamos, ahí va a sufrir de tortura, y puede ser tortura tal cual, para que sí da más testimonio, ¿no?, de que había pasado, y también de que no querían, pues lo mandamos ahí y ahí muere en la cárcel. Pero también es importante hay todo otro debate que no solo es sobre él, pero sí hay
encuentran que él es culpable de esos documentos, ahora lo que hizo WikiLeaks en 2010 es lo que hace el New York Times hoy en día, lo que hace la mayoría de medios en Estados Unidos y muchas partes del mundo, que ya tienen un sistema donde la gente puede filtrar información confidencial sin revelar de dónde viene y sin revelar quiénes son. Y eso es exactamente lo que hizo Julian Assange. Él no era quien robó esa información de los lugares confidenciales. Él permitió que esa información pudiera salir a la luz. Y es lo mismo que hacen muchos medios hoy en día en Estados Unidos. Y no es ilegal permitirlo ser publicado. Lo que sí es ilegal es conseguir la información, ¿no? Entonces ahí también hay todo un debate y gente dicen, ¿cómo pueden así castigar a él sin castigar todos los medios que publicaron esa información? Y creo que ese es el problema real, ¿no? Que marcaría, o sea, el castigar a Julian Assange, ¿no? Y meterlo preso en Estados Unidos sería como un parteaguas para los demás medios, como bien dice Ana Lucía. Absolutamente. Yo creo que la palabra clave aquí es el presidente, ¿no? ¿Qué presidente queremos? Queremos un presidente que dice que los periodistas tenemos el derecho de publicar información independientemente de que sea secreto del Estado o no. Si es nuestro criterio de que, por ejemplo, hay graves violaciones de derechos humanos, hay graves infracciones a la libertad de ciudadano, o queremos que los gobiernos básicamente prohíben cualquier tipo de divulgación de ese tipo de información y criminalizan una parte importante de la labor periodística. Bien, muchas veces el problema con la discusión sobre Julian Assange es que muchas veces se trata de la persona Julian Assange, que es un personaje muy controvertido, ¿no? Puedes criticar mucho de su comportamiento personal, etcétera, pero al final de cuentas lo que él hizo va mucho más allá del proyecto personal de WikiLeaks. Y WikiLeaks colaboró con medios internacionales de Alemania, de Estados Unidos, de Holanda, de todo lado, ¿no? Entonces, ahí está la clave y yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo nos acercamos a este caso, porque al final de cuentas, si, por ejemplo, Joan, que usó los cables diplomáticos para su libro, si se cree este presidente básicamente retroactivamente lo que él hizo para su libro era ilegal. ¿Queremos esto? Pues yo no, porque bueno, es mi amigo y no lo quiero ver en la cárcel. Sí, pero creo que muy buen punto de Andalucía sobre los reclusorios. Yo he entrado al reclusorio donde está Assange ahorita en Londres, se llama Belmarsh. Tampoco es un lugar muy bonito y feliz, ¿no? Pero compara esto con Estados Unidos. Y si lo podría poner Julian Assange, son capaces de ponerlo donde está el Chapo, donde está el Supermax, donde tiene 23 horas el día sin comunicación. Imagínate, durante la pandemia, mucha gente ha estado en casa solos. Y ¿sabe qué rápido uno vuelve loco? Y así uno vuelve loco rápido. Imagínate el enojo en Estados Unidos. Tanta gente que siente muy como ofendido porque hizo, o realmente porque el embajador aquí en México lo quitaron por WikiLeaks en aquel tiempo. Imagínate, mucha gente quiere venganza. Y podría ser un castigo muy fuerte si lo llevan ahí a Estados Unidos. De hecho, si lo declaran culpable a todos los cargos, él enfrentaría 175 años en la cárcel. Imagínense. Eso es lo que, como dice Andalucía, es de por vida. Y brevemente, Andalucía, me gustaría tu opinión sobre lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, exacto. Bueno, yo creo que, México tiene una larga tradición de abrir sus puertas a personas buscando asilo político, ¿no? Que lo hemos visto con españoles, que lo hemos visto con Evo Morales, ¿no? O sea, hace 2 años. Y que a mí no me parece mal que lo hizo, solo creo que muchos piensan que es hipócrita, ¿no? Porque México, como ha sido por los últimos años, ha sido el país más peligroso para ser periodista, ¿no? Entonces, y los números, y si no son exactos, porque varias organizaciones dicen que son 10, que son 14, que mi compañero podría ayudar con esa cifra, pero que muchos periodistas fueron asesinados el año pasado, ¿no? Y más de cualquier otra parte del país, del mundo, y más de cualquier zona de guerra, ¿no? Entonces dicen, pero cuando la gente pregunta a él por qué tantos periodistas están asesinados, siempre evita este tema o critica a los periodistas por preguntar, y también ha creado un ambiente que siento que es contra la libertad de expresión. Pero también, aún así, no me parece mal que lo haya hecho, pero no creo que es una realidad. O sea, él es
ciudadano de Australia, sí le quita los cargos porque vendría a México en vez de ir a Australia. Yo tengo entendido que podría ir a Australia y no tendrá una razón para venir aquí, pero pues sí eso es lo que hizo el presidente, no solo tiene que ver con él, pero tiene que ver con una larga tradición de abrir las puertas de México a personas buscando asilo. Bueno, estamos en tiempo y seguramente este tema dará para mucho más. Ya seguramente te volveremos a invitar, Jan, dependiendo de lo que pase. Nos vamos rápidamente a un corte y volvemos con la campaña de vacunación en el mundo contra la COVID-19. El pasado 24 de diciembre inició la campaña de vacunación contra COVID-19 en México. Marcelo Ebrard anunció acuerdos con las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca Oxford y CanSino Biologics e informó que se hizo la inversión aproximada de 34,000 millones de pesos para vacunar a toda la población mexicana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador delineó una estrategia federal de 5 etapas que consiste en vacunar primero a todo el sector salud, luego a las personas mayores de 60 años y posteriormente al resto de la población, con el compromiso de concluir el plan de vacunación en marzo de 2022. Al cubrir más de 20% de la primera fase de inmunización con aplicación de más de 40,000 vacunas, México se coloca como el país número 1 en administración de vacunas contra COVID-19 en Latinoamérica y ocupa el puesto número 13 a nivel mundial. Muchas gracias por seguirnos acompañando en Mextranjeros. Como les decíamos al terminar el corte anterior, hablaremos sobre la luz al final del camino porque terminamos el 2020 e iniciamos este 2021 con la campaña de vacunación en contra de la COVID-19 en diferentes países y me gustaría mucho que nos contaran qué está sucediendo en sus países y cómo lo ven con respecto a México. Joana, empezamos contigo. Bueno, con la vacuna yo creo que hay que decir que el manejo de la pandemia y también de la vacuna es en una forma mal criticado en todos los países. Entonces, ¿qué está viviendo México con mucha ansiedad, mucha crítica al gobierno? También está pasando en toda Europa, también en Estados Unidos y también en Canadá. En Inglaterra empezaron las vacunas con la gente de 80 años para arriba. Invitó con mi papá porque cumplió 80 años el año pasado. Entonces, primero lo hablaron, decir que viene para la vacuna, para la primera dosis. Lo dieron la primera dosis, pusieron una carpa en el pueblo, él llegó, lo dio la primera dosis. Luego hubo un cambio en el gobierno diciendo, no, vamos a esperar la segunda dosis después, y criticaron que iba a funcionar. No, hubo mucha ansiedad. Y luego su hospital local dice, pues no, vamos a fuerza dar la segunda dosis a quien dimos la primera dosis. Entonces ya recibió el jueves pasado, recibió su segunda dosis. Pero también hay mucha crítica ahí, yo creo que en todos los lugares. En México empezó bien que llegó el 24 de diciembre y ya hay crítica porque está moviendo lento en una forma la vacuna por la población, ¿no? Porque somos en todos 130 millones aquí. Y entonces es fácil criticar y que sea igual que moverlo más rápido, pero también decir que es difícil en todos los países. Es un reto muy fuerte, muy complicado. Y la discusión sobre quién lo tiene primero, cómo lo mueva, cómo lo promueve en el sector privado, es un reto muy fuerte. Sí, en principio somos el país en América Latina que más dosis ha puesto, pero si lo comparas con la población que tenemos en México, sí, esto es muy poca población comparada con, se le ha puesto la vacuna con otros países, ¿no? Bueno, sí, ahí también vemos la desigualdad y cómo se manifiesta en las vacunas, porque por supuesto los países ricos pudieron comprar muchas vacunas, sí, mientras países más pobres, yo no diría que México no es un país pobre, es un país donde hay millones de pobres, pero México no tiene la capacidad económica a comprar tantas vacunas como en Estados Unidos. En Estados Unidos tenían la meta de ya haber vacunado 22 millones de personas, ¿no? Un poco, quizás como 8% de la población por ahí, pero que hasta la fecha tengo entendido que solo han podido vacunar mitad de esas personas. La prioridad ahora son los trabajadores médicos, tanto médicos, enfermeras y también otras personas que trabajan en los hospitales y también los que trabajan en los
asilos de ancianos o personas de tercera edad, porque eso es también donde en Estados Unidos dio mucha muerte. Muchas de las personas que vivían ahí y que trabajaban ahí murieron de COVID el año pasado. Y un problema ha sido que, uno que empezaron durante el tiempo de vacacional, cuando ya como mucha gente estaba en vacaciones, incluso los empleados médicos que hubieran tenido que aplicar las vacunas, y que también muchas personas han puesto resistencia en los hospitales que no han querido la vacuna. No son los médicos ni las enfermeras, son más otras personas que trabajan en otras áreas de los hospitales y que tienen caducidad. Es preocupante que ya no van a servir estas vacunas, y que también puede ser, pues en una semana se va a cambiar de presidente con Joe Biden, y él tiene otra teoría de la vacuna, que ahora es que vacunan una dosis y que después habrá la otra dosis. Entonces están guardando la segunda dosis para la población que ya recibió la primera dosis. Pero Biden está diciendo que puede ser que no quiere que guardan la segunda dosis, que ya implementan toda la primera dosis y luego cuando ya hay para la segunda dosis. Pero otra cosa que me llama la atención de Estados Unidos, y tengo entendido que es así en España y muchos países de Europa, que han implementado una lista de prioridades mucho más desarrollado de aquí. Aquí es como médicos y edad, ya eres más de 70, 60, 50, 40, va, así. Pero Estados Unidos ha analizado quiénes son los que realmente están en la primera línea, y que muchos no solo es los que trabajan en hospitales, son maestros, son que trabajan en transporte público, son los que trabajan en bodegas, que trabajan en supermercados, y que no es porque solo en Estados Unidos son los más afectados o los que trabajan en las plantas de carne, pero que aquí también tenemos esta prueba que apenas salió un estudio aquí de la UNAM, de un investigador, que las personas que mueren de COVID en México son que tienen, la mayoría, más de 70%, solo tenían escolaridad de primaria o secundaria, mientras que la población en general solo es 30% que tiene este nivel de escolaridad, y es más 70% que tiene un nivel más alto. Lo que significa que, obvio, todas las personas que murieron trabajaban en trabajos que los pusieron en la primera línea, donde se pudieron infectarse más fácil y murieron. Entonces, ¿por qué no hay un análisis más amplia de quiénes están en más riesgo basado en los datos, quiénes están muriendo en México, para implementarlo? Y solo comento muy rápido. Por ejemplo, nosotros como periodistas, 65 periodistas han muerto en México de COVID. Eso es una de las cifras más altas del mundo, y significa que los periodistas también están en primera línea y tampoco están contemplados. Pero en Nueva York ellos seguían mucho esta lista de fase 1B, 1C, etcétera, y que ha sido lento. Pero lo compararon con el estado de Florida, que no seguían tanto esas recomendaciones del CDC y que igual seguía lento. Entonces no hay como dijo mi compañero, no es como que en Estados Unidos es increíble y lo están siendo muy ágil y rápido con la vacuna. Es lento en todos los países, pero yo sí cuestiono por qué en México no han pensado más en las poblaciones más vulnerables por el trabajo que ellos realizan. Jan, para cerrar contigo sobre este tema, empezando por el tema de periodistas, ¿no? Acá en México. Claro. Pues yo quisiera comentar que estoy muy de acuerdo con lo que comenta Andalucía. Los periodistas están siempre en las trincheras, independientemente de la situación, ¿no? Si es una guerra, ahí están. Si es una emergencia sanitaria, ahí están. Entonces, la realidad es que los periodistas sí estamos muy vulnerables. Nosotros, yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que por mi trabajo yo puedo quedarme en casa, pero la mayoría de las y los periodistas en México no lo pueden hacer. Y como también comentó Andalucía, en Holanda, por ejemplo, que tiene la ventaja de ser un país muy pequeño, con 17 millones de habitantes, menos que el Valle de México, y un país desarrollado, rico, ahí tienen todo un plan de quiénes tienen la necesidad, quiénes tienen más exposición y quiénes tienen más necesidad médica, y han puesto a estas personas en la primera línea de la vacunación. En México en realidad no existe, es personal médico, personas de tercera edad y luego el resto de la población.
Pero hay muchísimas matices y las y los periodistas en realidad son súper vulnerables. Murieron 55 compañeros y si no mal recuerdo aquí en México van a morir muchísimos más si no hacemos nada al respecto. Es muy importante que se cuide también a los periodistas porque justamente ellos son los que están informando a los que no pueden salir de sus casas. Totalmente de acuerdo. Debería de ser de quienes estén. Sí, pero yo, como tengo un poco de diferencia de pensamiento, yo estoy en acuerdo con el orden que está haciendo México, que es lo mismo que está haciendo Inglaterra. Creo que porque este virus mata mucho más la gente grande. Si lo ves los porcentajes, entre gente grande se aumenta muchísimo los muertos. Entonces da como aunque sean muertos de jóvenes y todo eso, pero da, por ejemplo, vacunas a jóvenes sanos de 25 años en lugar de gente de 75 años. Creo que no tiene lógica. Yo creo que está bien. Y es difícil también poner a un país como México de 130 millones algo justo. Es algo más sencillo decir, vamos a empezar con los grandes y vamos bajando, que evaluamos todos. Porque al final, ¿cuántos millones trabajan en la calle aquí? Entonces, ¿cómo van a diferenciar y poner orden o prioridad ahí? Y yo creo que en Estados Unidos ha sido también muy controvertido la discusión sobre las vacunas ahí, ¿no? También, como en todos lados. Creo que sí, para cerrar, o sea, sí estoy en desacuerdo, que está bien en este programa, ¿no? Por eso tenemos debate, pero más en vez de enfocar en el debate, creo que una de la informalidad es algo muy difícil a medir, ¿no? O sea, sabemos que son 60% de la población, pero como en Estados Unidos, para tener la vacuna y ahora para hacer tu cita, tienes que probar. Yo trabajo en el metro, yo trabajo en la escuela y tienes que mostrar una credencial que verifique eso. Entonces, como yo trabajo en la calle, pues aquí la foto de que yo con mi puesto, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que sí hay muchos más retos aquí en México, pero no significa, pues, hay muchos trabajadores del metro que murieron. Yo busqué la cifra más reciente y no lo pude encontrar, no sé qué existe, pero ahí sí, pues, hay pruebas. O sea, no me parece que es una excusa de no evaluar todas estas poblaciones y que también tengo entendido en Estados Unidos no están diciendo el fulanito de 20 años que trabaja en el metro debe conseguir la vacuna antes de alguien de 80 o 70 años. Están a la par. Entonces no es como que poniendo prioridad a ellos encima de otros, pero quizás sí encima de alguien de 50 años que está en casa, pues. Bueno, creo que tenemos que irnos al siguiente corte. Si queremos hablar de los eventos en Washington, entonces seguramente igual seguiremos hablando de las campañas de vacunación y lo que esperamos es que sea lo mejor para todo el planeta y que por fin este 2021 podamos salir. Así que vámonos a un corte y volvemos. El pasado 6 de enero, tras un discurso alentador del presidente Donald Trump, miles de sus simpatizantes se dirigieron al Capitolio en Washington para protestar por lo que consideran un fraude en los comicios, con la intención de interrumpir la certificación de la elección. Para sorpresa del mundo entero, la violenta irrupción al Capitolio puso en evidencia una falla importante en el protocolo de seguridad y generó cuestionamientos sobre la poca resistencia por parte de elementos de la policía. Las y los congresistas fueron evacuados mientras ocurrían destrozos y saqueos dentro del edificio. Horas después, se reanudó el proceso y en la madrugada del 7 de enero se oficializó la victoria de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos repudiaron el llamado del presidente y los actos violentos que sucedieron a su discurso. Joe Biden aseguró que no se trató de manifestantes, sino de actos de insurrección que rozan en la sedición, e incluso el vicepresidente Pence y legisladores allegados a Trump se deslindaron del mandatario mientras renunciaban varios miembros de su gabinete. Regresamos a Extranjeros y no quiero tomar más tiempo el debate, así que Andalucía, empezamos contigo con este tema de lo que sucedió en Washington y lo que pudiera suceder el 20 de enero. ¡Ay! Bueno, hay muchos memes, ¿no? Circulando como que 2020, ¿no? Pensamos que ya estuvo, ya 2021 ya va a ser mejor. Y no, pues que viendo como estos hombres armados así con el piel de animales tomando con sus armas y todo el Capitolio, pues son imágenes muy escalofriantes, ¿no? Y la verdad era mucho mejor que pudiera ser, ¿no? O sea, que muchos piensan, pues era como un grupo desorganizado. Cuando nosotros analizamos las imágenes, y muchos medios lo han hecho,
Hay varias personas que están equipados con equipo táctica que traen esposas, tenían plan para rehenes, ¿no? O sea, es cuando hay muchas palabras en lo cual han hablado de qué pasó en el Capitolio. Hay los que dijeron, pues en el inicio una protesta. Yo estaba pues así trabajando en mi casa en la computadora y me gusta el Twitter, anda la lucha, y ya ahí estaba viendo, o sea, ¿qué está pasando? Y ya empiezas a ver que hay gente enfrente y todos los medios, pues aquí hay una protesta, están acercándose y ya el siguiente día pues ya, sí, fue una insurrección, fue un golpe de estado, algunos, pero como en el momento solo los llamaban manifestantes, pero el momento yo estaba viéndole y yo he participado en protestas en la ciudad de Washington, D.C. Yo he sido detenida por 48 horas con mi mano a mi pie. Por 24 de esos 48 por protestar en la era de antiglobalización en 2001. Y eso fue declarado ilegal. Y nosotros, tanto de que hemos participado en movimientos más de la izquierda y más también todos movimientos de personas de color, de gente negro, latino y cualquier persona que no es blanco en Estados Unidos, sabemos que la policía no reacciona a nosotros como reaccionaron a los personas, los insurreccionistas, los patriotas de Trump que llegaron a Estados Unidos y que más o menos no estaban preparados y hay muchas personas preguntando, ¿la policía no estaba preparado al propósito? ¿O la policía fue que no dieron cuenta que mucha gente armado iban a llegar y tomar el Capitolio? Es la primera vez desde 1812 que tomaron el Capitolio, la segunda vez en la historia de Estados Unidos y que por un lado, cuando estás viéndolo y podemos hacer bromas que están así con sus animalitos y qué chistoso y tomando sus fotos, selfies con la policía, tomando fotos de cualquier cosa que robaron, el que entró a la oficina de Nancy Pelosi, pero es muy, muy grave de que pudiera pasar, o sea, pudiera ser tal cual un golpe de Estado ese día que lograron, o sea, pudieron con todas sus armas y tomar rehenes porque ahí estaban los congresistas. Y en paréntesis, ayer un congresista progresista, no tengo su nombre a la mano, pero ella dio positivo a COVID ayer y ellos estaban así muy confinados, encerrados con los republicanos. Pidieron que los republicanos pusieron sus máscaras y no querían y ahora hay un contagio desde ese día, ¿no? También entonces era un momento de la vida o muerte. 5 personas sí perdieron la vida, incluso uno que sí era uno de los insurreccionistas que la policía sí disparó contra ella, un policía y 3 personas que tenían problemas de salud. Puedo seguir y seguir, hay miles de temas aquí, ¿no? Pero creo que se lo voy a repetir, un meme que me hizo muy chistoso, dijo, pues los Estados Unidos, como por restricciones de viajes para la pandemia, decidió, pues hay que tener un golpe de Estado en casa porque ya no pudieron viajar a otros países, ¿no? Entonces creo que aquí en México, muchos países de Latinoamérica y otros que han sufrido golpes de Estados coordinados por inteligencia de Estados Unidos, dijeron, mira, ahora sí, eso está pasando en lo que según es la mejor democracia para todo el mundo y el producto que exporta Estados Unidos a otros países es la democracia y ahora se ve la hipocresía que no funciona la democracia ahí. Joan, ¿cómo lo viste? Bueno, como dijo, la primera vez que asaltan el Capitolio desde 1812, cuando fuimos nosotros los ingleses que quemamos el Capitolio, ¿no? en esta guerra. Mira, hay muchos ángulos en eso. Primero, sí, ¿por qué la policía ahí fracasaron? Y hubo muy poco policía. Y ahorita están investigando eso, hay una discusión, están culpando a la policía de la capital de Washington a los federales, y los federales están culpando a ellos, diciendo que sí avisamos el FBI, pero es una cosa para investigar por qué no tenía la policía suficiente para defender. Luego, cuando viene el asalto, es algo muy confuso porque sí es cierto que hay grupos como organizados, como un tipo paramilitar, un tipo milicia. A ver, yo creo que en estos días van a identificar quién era en esta milicia. Milicianos que fueron al frente y entrando. Pero también, qué relajo de gente. Hubo este tipo que se llama Jake Angeli, que era como vikingo. Fue un actor desempleado. Y la puso ahí como vikingo. Fue un grupo que se llama Abuelitas para Trump. Unas abuelitas que entrando también, ¿no? Hubo un tipo fumando mota, ¿no? Fumando un churro en la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué relajo?
Al mismo tiempo, hubo unos momentos que sí, como dice la compañera, que hubo tomando selfies con la policía, pero otros momentos, al mismo tiempo, hubo persona de servicio secreto que disparó y la mató la señora muy cerquita. Le sale la arma y la mató. Una señora que está como en conspiraciones y cosas así. A otros lados, que hubo golpes, como peleas muy fuertes y mataron a manos a una policía, ¿no? Entonces, como cosas raras pasando. Luego, cuando activan la Guardia Nacional, que activan bastante, bueno, dice que Trump no quiso activar la Guardia Nacional y el vicepresidente Pence fue el que habló a la Guardia Nacional, que la activan como hora y media después. Cuando viene la Guardia Nacional, no intentan estos golpistas, estos locos, no intentan tomar y mantener control del Capitolio. Salen. Muchos salen caminando, como si fuera nada. Viene la Guardia Nacional y lo toman, y no hay como disparos, intercambio de disparos. Entonces fue una cosa, un evento tan raro, muy histórico, tan importante, pues también tan raro. Pero luego sí ha sido campaña fuerte para agarrar. Ahorita están agarrando. Y estaban en sus caras, en verdad, no tenían encapuchados, la mayoría. Ya ahorita el FBI, ¿no? Ha detenido a varios de ellos. Sí, y van a poner, por ejemplo, una cosa que quieren poner es poner todos para el asesinato de la policía, como colectivo, una cosa de conspiración de asesinato. Entonces no quieren poner, como toda la gente que estaban ahí, incluso la gente fumando moto, que la ponen en la cárcel 30 años, como una cosa fuerte. Y luego, pues todavía no termina, todavía Trump está el presidente de Estados Unidos, ya está moviendo en medios sociales como una llamada para ir el 20 de enero, cuando Biden toma la presidencia, que como están poniendo, 1 millón de milicianos se van a Washington, que toman capitolios de los estados. No sé qué va a pasar. Todavía sí hubo una toma de un capitolio de Michigan hace unos meses, y yo hice una entrevista con uno de los milicianos que estaba en esta cosa, ¿no? Sus pensamientos, un tipo con barba, le entrevisté por video, ¿no? Un tipo sí. Y sí, son gente radicales, con ideas bastante fuera de la realidad, y dispuestos a disparar, que tenían armas. Entonces sí hay un riesgo real, pero también vamos a ver cómo llega esta nueva presidencia con esta cuestión y cómo maneja esto en Estados Unidos, ¿no? John. Bueno, lo que vimos en Washington, D.C. es el resultado de varios años de percolación, de ciertos tipos de enojo, resentimiento que hay en la sociedad estadounidense, y que en realidad fue provocado por Donald Trump y por colaboradores políticos que él tiene allá en Washington. El senador Josh Hawley, el senador Ted Cruz, todas esas personas que han dicho que el resultado de las elecciones era falsa, que Biden no ha ganado, de que había un fraude, etc. Ellos han provocado este enojo. Entonces, lo que estamos viendo, y justo lo que menciona Johan, no es la última vez que vamos a ver una insurrección así. Vemos intentos por parte de políticos conservadores en Estados Unidos de culpar a otros grupos, ¿no? Anarquistas, Antifa, etc. Pero que eran la realidad, infiltrados, ¿no? Sí, supuestamente. Sí, la infiltrados es como una especie de reacción Pavlov, ¿no? Por parte de la derecha, siempre cuando pasan cosas así. No, la realidad es que son grupos de la extrema derecha, son grupos terroristas, grupos insurreccionistas, que se están organizando cada vez más y se sienten provocados y reforzados por la retórica antidemocrática de Donald Trump y de otros políticos de la derecha. La pregunta ahorita si es oportuno remover a Donald Trump de la presidencia 10 días antes o menos de 10 días antes de que termine su gestión. Yo en lo personal creo que sí, no porque realmente va a tener el efecto que todo el mundo quiera, sino si el Congreso no se defienda a través de un impeachment contra un ataque contra el Congreso, entonces la señal que ellos están emitiendo es una señal de impunidad, y el resultado va a ser que el 20 de enero, como dice John, van a venir otra vez grupos de la extrema derecha, y Dios sabe lo que puede pasar en ese momento. Pero además, siendo Trump expresidente,
tendría acceso a mucha información después, aunque ya no fuera presidente, ¿no? Mucha información y millones y millones y millones de dólares que los ciudadanos de Estados Unidos están pagando porque un presidente, como pasaba aquí en México, y tengo entendido que sí ya lo quitaron, ¿no? Pero el que presidente Andrés Manuel López Obrador lo quitó. Sí, pero que los presidentes, o sea, él recibirá $1 millón cada año para viajar, $200,000 de un stipend, que su esposa recibirá una pensión, o sea, como que son muchos beneficios. Entonces, tiene tanto eso de mostrar, eso no se puede hacer, y también los beneficios, quitarle los beneficios económicos. Obvio que es muy difícil en muy poquito tiempo, y además necesitan el apoyo de Mike Pence. Bueno, ya hicieron un juicio político, ¿no? Y no ganó en el Senado, ¿no? Entonces, es otra vez, pero aún sí, los congresistas y senadores y algunos republicanos sí están impulsando eso. Regresando a lo de Michigan que mencionó, aquí eso fue un ensayo, muchos están diciendo, o sea, fueron hombres armados que entraron a un edificio gubernamental en abril del año pasado y luego querían secuestrar la gobernadora. ¿Y por qué? Porque ella habían dicho que tenían que quedarse en casa, ¿no? Y ellos querían, eso sí está así, un asalto a su libertad, a su individualidad. Entonces, eso es mucho de esta gente que hemos visto como milicias, es porque quieren sus libertades personales, y que decirles que tienen que usar una máscara les está quitando su libertad. Pero también hay un mito que quizás esas personas son como pues personas a la margen de sociedad o que son pobres porque volaron a Washington, D.C. Tienen equipo, o sea, un chaleco antibala, eso puede costar $300. Una cosa, o sea, que toda su ropa, que el equipo cuesta miles de dólares. Entonces, también hay una pregunta, ¿quién está financiando eso? Porque no creo que solo es ellos, y, o sea, ellos como individuales, ¿no? Hay personas que sí están financiando eso, y el año pasado, cuando vimos todas las protestas del movimiento Black Lives Matter, que pasó después del asesinato de George Floyd y también de Breonna Taylor, ahí 14,000 personas fueron detenidos, ¿no? Aquí la semana pasada, poco a poco están deteniendo, algunos eran 50 personas, y la mayoría por romper la toque de queda que pusieron después de esa insurrección, ni por estar ahí adentro. Hay muchas imágenes que circularon de cómo protegen un monumento de la gente de Black Lives Matter y cómo protegieron el Capitolio. Pero regresando también a la ciudad de Portland, o sea, mandaron las tropas federales por más de un mes para combatir o sea, como pelear con las protestas y detenerlos, a disparar contra ellos. Y también muchas personas han muerto en esas protestas a las manos de la policía. Y un punto más, la gente ya no tenemos que ir. Es que ellos organizaron para ir o sea, abiertamente a Washington. No era una sorpresa, no era como, ay caray, ¿de dónde salieron estas personas? Ellos dijeron, vamos a tomar el Capitolio, y usaron una red social que se llama Parler, que yo nunca había escuchado hace la semana pasada. Que ya la bajaron, ¿no? Google y ya no. Sí. Ajá. Hay un periodista que de hecho, que en diciembre dijo, el día 6 de enero va a haber una marcha en el Capitolio y van a tratar de tomar el Capitolio. Y lo hizo a través de sencillas investigaciones en redes sociales. Entonces, se fue predicho todo esto. Se sabía. Bueno, ya nos tenemos que ir, lamentablemente, ahora sí, porque ya estamos más que en tiempo, pero les agradecemos muchísimo su participación. Esperemos pronto tenerlos y tenerlas por acá. Muchas gracias a todos ustedes y a quienes nos están viendo en sus casas. Les agradecemos mucho. Esto fue M Extranjeros.